Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo o analizando qué nos decía el modelo que hacía que en la naturaleza, no sé, no, el modelo no mostrara o no se aplicara tan correctamente. ¿Sí? ¿Cuáles estamos analizando? Los supuestos del modelo que hacen que nos permiten pensar otras cosas que suceden en la naturaleza. En términos de eso dijimos, bueno, ¿cómo responden? Nos preguntamos, ¿cómo responden en términos de consumo los depredadores? Eso se llama respuesta funcional. Vimos que el modelo tenía una respuesta funcional de tipo 1. Pero que existen otras respuestas funcionales más comunes en la naturaleza, que es la de tipo 2 y la de tipo 3. ¿Sí? Otro tipo de pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo responden los depredadores en términos numéricos frente a la cantidad de presas, frente al consumo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo se modifica el número de depredadores frente a la disponibilidad de presas? En principio, tenemos o podemos asociar que el cambio numérico que uno puede observar en los depredadores se puede deber a dos cosas. O a la natalidad, como supone el modelo, ¿no? El modelo supone que un depredador o una población de depredadores con mejor alimentado va a tener mayor natalidad, pero también se puede deber a la inmigración, es decir, una respuesta de agregación, que porque ahí hay mucha cantidad de presas, vengan depredadores de otros lados porque hay mayor disponibilidad de alimento. Lo que puede suceder, obviamente que no sería una relación de carnivoría, pero lo que podría suceder si pensamos en, no sé, si uno tira maíz pisingallo en una plaza, ¿no? Digamos, si uno tira maíz pisingallo en una plaza, se empieza a llenar de palomas, incluso de palomas que vienen de otros lugares. ¿Por qué? Porque en ese lugar va a haber mayor cantidad de alimento, ¿no? Entonces se empiezan a agregar. No es que el número se modifica porque se están reproduciendo, porque están mejor alimentadas. No, sino que hay una respuesta por agregación. El modelo, ¿qué nos dice respecto de la respuesta numérica? Bueno, primero que nos habla de una respuesta numérica por natalidad. ¿Sí? Y nos dice que el cambio numérico está vinculado con la tasa de consumo y que esta relación es lineal. A mayor cantidad de presas consumidas, mayor va a ser la tasa de natalidad. ¿Sí? Claramente que este tipo de respuesta numérica lineal, no es una respuesta real, o no es una respuesta que se observa en la naturaleza. ¿Por qué? Porque va a haber un límite superior a la natalidad, que va a estar dado por la capacidad reproductiva que tenga esa especie. ¿No? Digamos, si yo tengo una población de leones y que están muy bien alimentados, bueno, por más que estén muy bien alimentados y que eso mejore su natalidad, va a haber un límite superior, porque los leones van a poder tener una cierta cantidad de crías por año, por ejemplo. No es que porque estén alimentados van a tener 3 millones de leoncitos por año, porque hay una capacidad biológica que ejerce un límite superior. ¿Sí? Fíjense cómo también hay una asíntota, uno puede pensar que se alcanza una asíntota. ¿Sí? Obviamente que el modelo tampoco incluye respuestas por inmigración, respuestas globales. Entonces fíjense cómo, si volvemos a los supuestos del modelo, el modelo de Lotka-Volterra, además de pensar que las poblaciones crecen de manera exponencial, de que es un modelo biespecífico, de que hay coeficientes de competencia que son, de depredación que son constantes, que estamos hablando de carnivoría exclusivamente. Además de todo eso, el modelo incluye o supone una respuesta funcional lineal de tipo 1, una respuesta numérica por natalidad también lineal y una respuesta, y no contempla respuestas globales, es decir, respuestas numéricas por agregación.
¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos tres conceptos. Ahora bien, si bien es un modelo poco realista, claramente, es un modelo que sirvió para pensar que esta relación de depredador-presa, al menos en teoría, puede producir ciclos, donde la abundancia de una especie va a modificar la abundancia de la otra, ¿sí? Y se van a ver estas fluctuaciones, ¿sí? Además sirvió como punto de partida para desarrollar un montón de otros modelos que nosotros no vemos, que son refinamientos de este y que implican o incluyen situaciones más reales, como respuestas funcionales de otro tipo y demás, ¿sí? Otra cosa que podemos analizar, digamos, con esto cerramos el modelo de depredación. Fíjense que además del modelo estamos incluyendo otros conceptos como respuestas funcionales, numéricas, etc. Otra cosa que vamos a analizar de la depredación es lo que se conoce como la teoría del aprovisionamiento óptimo, ¿no? Digamos, la depredación, sobre todo partiendo de este modelo, ¿no? Que es un modelo biespecífico, y nosotros decimos, bueno, en la naturaleza hay un montón de oferta para los depredadores, y eso nos lleva a pensar de, bueno, de todas esas especies que un depredador puede consumir, tiene que haber alguna que sea más ventajosa, más beneficiosa, ¿no? Entonces, en presencia de muchas presas, ¿cómo elige el depredador aquella que le otorgue un mayor beneficio, ¿no? Y eso es lo que se responde a través de la teoría del aprovisionamiento óptimo. Es una teoría muy sencilla, ¿sí? Que básicamente establece una relación de costo-beneficio, ¿sí? Es decir, hay un costo asociado en obtener esa presa y un beneficio que se obtiene del alimento, ¿sí? Nosotros podemos expresar esta relación como un cociente, donde tenemos el beneficio que se obtiene de la presa, lo podemos poner en el numerador y decimos, bueno, el beneficio lo puedo medir en términos energéticos, la cantidad de calorías que obtengo del alimento, por ejemplo, ¿sí? Y el costo lo puedo pensar también en términos energéticos, es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta en términos energéticos consumir esa presa? Lo que implica el consumo, ¿no? Que ya sabemos que ese consumo implica buscar a la presa, invertir energía en la búsqueda, invertir energía en agarrarla, cazarla, correrla, etcétera, 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 ¿sí? Medir la cantidad de energía que yo puedo obtener del alimento es relativamente sencillo. Ahora, medir la cantidad de energía que yo invierto en la captura es más difícil. Entonces, se suele usar una medida alternativa del costo que está vinculado justamente con el tiempo, que es más fácil de medir, ¿no? El tiempo de la depredación. Entonces, yo puedo calcular un tiempo de búsqueda y un tiempo de manejo. Entonces, fíjense que ahí puedo establecer una relación costo-beneficio. El alimento me da cierto beneficio energético y el costo lo expreso en tiempo. Lo que estoy suponiendo es que cuanto más tiempo tardo en depredar, lo que implica un tiempo de búsqueda y un tiempo de manejo, cuanto más tiempo invierto en esas actividades, mi costo energético va a ser mayor, ¿sí? Entonces se establece esta relación de costo-beneficio, ¿no? Entonces la idea es responder, bueno, en presencia de varias presas, ¿cuál va a elegir el depredador? Bueno, aquella que justamente le otorgue un mayor beneficio, ¿no? Pensando en este término. Y eso claramente tiene una base en tanto selección natural. ¿Por qué digo eso? Porque la selección va a favorecer comportamientos que le otorguen mayores beneficios. ¿Por qué? Porque si pensamos que esa depredación es una relación interespecífica que permite la obtención de energía, y esa obtención de energía yo después la puedo destinar, por ejemplo, para la reproducción, la puedo destinar para la construcción de refugios, la puedo destinar para la búsqueda de una pareja reproductiva o para cualquier actividad necesaria, bueno, claramente es una actividad
o un comportamiento que puede ser seleccionado favorablemente. Aquellos depredadores que se vean o que tengan comportamientos que favorezcan la selección de una presa que le otorgue un mayor beneficio van a ser aquellos depredadores que van a poder dejar descendencia, van a tener mayor probabilidad de dejar descendencia. Si esa actividad tiene alguna base genética, puede heredarse. ¿Sí? Entonces, en presencia de una presa, el depredador va a elegir aquella que le otorgue un mayor beneficio. En la diapositiva 23, ahí tienen un ejemplo muy concreto, ¿no? Tengo un león y puede comer. Un león puede comer desde un elefante hasta una cebra, cualquier cosa, ¿no? Y entonces tiene una cebra y un... ya está mirando, ¿no? Esas dos presas. Es decir, ya las encontró, no hay tiempo de búsqueda. Solamente nos queda pensar el tiempo de manejo, ¿no? Entonces ya está en presencia de esas dos presas. ¿Cuál va a elegir, la cebra o el elefante? Bueno, si lo pensamos en tiempo de manejo, es posible que el elefante le lleve muchísimo más tiempo de manejo, le lleve muchísimo más tiempo correrlo, agarrarlo, no lastimarse en el proceso, saltarle el cuello, matarlo, etc. ¿Sí? ¿Lo puede llegar a hacer? Sí, de hecho hay algunos documentales donde se observa que manadas de leones atacan elefantes, pero lo hacen en condiciones como muy extremas cuando ya los bichos no tienen muchas posibilidades de agarrar, o que están muertos de hambre, ¿sí? Manadas que son muy grandes y que tienen... y que están en condiciones como de poca alimentación, recurren a eso como una medida desesperada. Pero lo más probable es que el bicho decida, entre comillas, agarrar a la cebra, ¿no? Claramente este comportamiento es un comportamiento fijado genéticamente, donde el bicho, podemos pensar que aquellos leones que eventualmente cazaban elefantes, bueno, posiblemente no tenían éxito y eran leones que eventualmente no se iban a reproducir, o se iban a reproducir menos comparado con aquellos que decidieron, entre comillas, agarrar cebras. ¿Sí? Eso es la teoría del aprovisionamiento óptimo. Es una relación muy interesante también, la relación depredador-presa, porque nos permite pensar en relaciones de coevolución y ver un montón de adaptaciones vinculadas con esta relación, ¿no? Digamos, generalmente la relación depredador-presa hace que los depredadores que sean más hábiles para cazar sean seleccionados favorablemente, al mismo tiempo que aquellas presas que sean más hábiles para escapar sean seleccionadas positivamente, lo que va a hacer que se ejerzan fuerzas de selección a partir de esta relación. Un depredador más hábil para cazar va a consumir más presas y aquellas presas más hábiles para escapar van a sobrevivir y van a obligar a que esos depredadores sean también cada vez más hábiles para cazar, ¿no? Se establecen estas relaciones coevolutivas. Y en función de eso podemos ver un montón de adaptaciones vinculadas con la depredación, ¿sí? Algunas que utilizan las presas, ¿no? Que son defensas, ¿no? Que pueden implicar defensas químicas, ¿sí? Por ejemplo, bichos que tienen o emanan sustancias olorosas, tóxicas y demás que hacen que sean menos palatables, menos agradables al paladar y por lo tanto que no sean las presas favoritas de los depredadores. Ahí tienen un ejemplo muy concreto, la chinche verde, el zorrino, ¿sí? Muchos cien pies y mil pies tienen sustancias tóxicas o con olores feos, muchos escarabajos, ¿sí? Después tenemos cosas vinculadas con la coloración, con las formas, ¿no? La coloración críptica, es decir, tener coloraciones que hacen que los bichos se confundan con el fondo, ¿no? Eso hace que sean menos visibles. Formas parecidas a objetos, ahí tienen un bicho hoja, por ejemplo, que es una langosta que parece una hoja, incluso desarrolla hasta las nervaduras. Pueden tener corazas protectoras, pueden tener coloraciones que se llaman coloraciones destellantes. ¿Cómo funciona una coloración destellante? ¿No? Imagínense, ahí les puse un ciervo con esa franja blanca, esa cola blanca, ¿no? Digamos, el bicho, imagínense la situación, el depredador está siguiendo ese ciervo.
esa cola blanca en su entorno es como una llamada de atención, es como decir, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Es una coloración que se ve fácilmente en ese entorno medio marrón, medio verdoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el depredador? El depredador fija su atención y sigue esa mancha blanca, que eventualmente la presa, el ciervo, lo que va a hacer es bajar la cola, incluso, o puede seguir corriendo, pero o bajar la cola y quedarse quieto. Lo que hace que el depredador venía siguiendo una mancha blanca que decía acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, y se apagó. Y no lo ve más. ¿Sí? Eso es una coloración destellante. Eso es muy común también en insectos. Muchos insectos tienen dos pares de alas, la mayoría, y generalmente el par de alas que está por afuera, es decir, por arriba, como en el caso del bicho hoja, piensen en lo que está arriba, ustedes ven el par de alas anteriores, ¿no? Ese par de alas anterior tiene una coloración críptica, una coloración menos llamativa, y el segundo par de alas es más power, es más potente, un rojo, un color potente. Entonces, ¿qué hace el bicho? Vuela y el ave, por ejemplo, va siguiendo ese color rojo que hace como un destello, ¿sí? Ahí coloración destellante. Entonces, de repente el bicho deja de aletear y el ave es como que deja de verlo, ¿sí? Y después podemos tener coloraciones aposemáticas, coloraciones de advertencia, decir, bueno, acá estoy yo, pero soy peligroso. ¿Sí? Eso es una coloración aposemática. Claramente, coloraciones muy llamativas, rojos, verdes, azules, naranjas, negro fuerte, digamos, son coloraciones que son muy visibles, pero que son señales de peligro. Y muchos depredadores evitan esos alimentarse de eso porque es una señal de que son bichos venenosos y peligrosos. ¿Sí? Con este tipo de coloraciones, con las coloraciones aposemáticas, es que se vincula el mimetismo. No confundan coloración críptica con mimetismo, suelen confundirlo, ¿sí? No es lo mismo. Las coloraciones crípticas son una cosa, es como camuflarse. El mimetismo es una coloración de advertencia, una señal de advertencia de que eso es peligroso, ¿sí? A veces pueden usar otras señales como algún sonido, por ejemplo la víbora de cascabel, ¿no? Que hace como ese sonido con el cascabel. Hay muchas especies que no son venenosas, pero imitan ese sonido como para decir, sí, yo también soy una víbora de cascabel y tengo mucho veneno, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tá? Lo más común es que sea a partir del color, de estas coloraciones aposemáticas. Y podemos distinguir dos tipos de mimetismo, mimetismos batesianos y mullerianos. El mimetismo batesiano, tengo una especie mimética, una especie que copia a otra, una especie no venenosa, mimética o palatable, que copia a otra especie que es una especie modelo, una especie peligrosa y una especie no palatable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea o cómo funciona este mimetismo? El depredador, una vez que aprende que esa especie es peligrosa, la especie no palatable, la especie modelo, es una especie peligrosa, cuando vea otra especie parecida, no la va a consumir, porque va a decir, yo ya tuve una mala experiencia con esta especie peligrosa, no voy a consumir a esa otra. ¿Sí? Obviamente que para que este mimetismo funcione, al menos al principio, porque una vez que ese comportamiento se fija genéticamente ya está, pero al menos al principio, una vez que se fija ese comportamiento, no importa, pero al principio es necesario que las densidades poblacionales de la especie modelo sean más altas que la especie mimética. ¿Por qué? Para que la probabilidad de encuentro del depredador con su especie, con la especie modelo sea más alta y eso le genere un cierto aprendizaje. Si la situación fuese inversa y la especie modelo está en una densidad poblacional muchísimo menor y hay más especies miméticas dando vuelta, ¿sí? El depredador consume una especie mimética, dice, esto está buenísimo, la encuentro fácil, no me hace nada, voy a hacerme la imagen de búsqueda de que esto lo puedo consumir. ¿Sí? Entonces, la idea de este mimetismo es que, al menos al principio, insisto, hasta que se fija ese comportamiento, la especie modelo tiene que estar en densidades poblacionales mayores y lo ideal sería que no sea mortal, porque si es mortal no hay aprendizaje, ¿sí? No
el bicho no se hace una imagen de búsqueda porque se murió, no una imagen de búsqueda negativa porque se murió. ¿Sí? Entonces, muchas especies utilizan esta semejanza para decir, bueno, no sé, por ejemplo, con gustos feos, ¿no? Digamos, no voy a consumir eso porque tiene gusto feo y listo. No es que me morí, pero después no lo quiero más. ¿Tá? Obviamente que tenemos ejemplos de mimetismos batesianos que los procesos coevolutivos llevaron a extremos, como las víboras de coral y la falsa coral, la yarará y la falsa yarará. ¿No? Digamos como que hay especies que claramente un encuentro con una yarará o con una coral es un encuentro posiblemente mortal para la presa, para el depredador, perdón. ¿Sí? Entonces, pero ya estamos en extremos. ¿No? El mimetismo mulleriano se diferencia del anterior en tanto que tengo varias especies peligrosas que se parecen entre sí, varias especies no palatables que se parecen entre sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? El depredador agarra, consume una y asocia que todas esas otras especies son todas peligrosas. De hecho, lo son. Esa es la diferencia con el mimetismo batesiano. Entonces, no importa con cuál se encuentra el depredador, la experiencia negativa va a ser siempre la misma. Y el aprendizaje va a ser, bueno, no voy a consumir nada que tenga todo, que se parezca a esto. Uno de los ejemplos quizás más conocidos de mimetismos mullerianos son las coloraciones que asociamos con las abejas y las avispas, ¿no? Estas coloraciones amarillas y negras bandeadas, ¿no? Fíjense, ahí tienen una avispa, abeja, una oruga, ¿no? Digamos, toda esta coloración bandeada de bandas amarillas y negras indican que son todas especies peligrosas. Y de hecho lo son. ¿Sí? Si el bicho se come la primera avispa, le va a picar y le va a doler. Si se come la segunda también, y se come la oruga también. ¿Sí? Entonces, son coloraciones aposemáticas de bichos que todos que se parecen y todos son peligrosos. O no palatables, es mejor decir no palatables que peligrosos o mortales. ¿No? Muchas veces hay defensas conductuales, ¿no? Digamos, las presas muchas veces se defienden en términos de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí les puse los monos aulladores, ¿sí? Digamos, bichos que hacen sonidos, gritos de advertencia, los cardúmenes, ¿no? Que generan estos comportamientos distractivos que hacen que el bicho no sepa qué pez comer, ¿sí? Después de esto hay un montón en las manadas, hay un montón, ¿no? De comportamientos que utilizan las presas. De estos es muy interesante en términos poblacionales lo que conocemos como saciedad del depredador, que aprovecha esta respuesta funcional quizás del tipo 2 o del tipo 3, ¿sí? Y es decir, bueno, la presa, ¿sí? Lo que va a hacer es sincronizar su reproducción para que aparezcan todas al mismo tiempo, ya sean los adultos o las crías o lo que sea, ¿sí? De manera tal que el depredador consuma, no puede, digamos, porque aparecen muchas al mismo tiempo, consumen, pero la idea es que se sacien, ¿sí? En términos poblacionales, lo que va a permitir es el hecho de que aparezcan todas al mismo tiempo, es que se alcanza la saciedad y una fracción de la población puede llegar a reproducirse o puede llegar hasta edades avanzadas que permitan la reproducción y la supervivencia de la especie presa. ¿Sí? Ejemplo de esto los encontramos, por ejemplo, en las tortugas, ¿sí? Los huevos, las tortugas ponen los huevos en la playa, esos huevos aparecen, eclosionan todos al mismo tiempo, entonces salen muchas tortugas al mismo tiempo, hay un montón de depredadores que se van a alimentar de esas tortugas y de hecho es una de las fases o etapas de la vida de las tortugas con menor esperanza de vida, pero alguna llega al agua. O la idea es que alguna llega al agua. ¿Sí? Esto está vinculado con esta saciedad del depredador, ¿no? Si no estuviesen sincronizadas las eclosiones, ¿qué pasaría? Salen 2, 3 tortuguitas un día, corren hacia la playa, pájaros se comen esas 2, 3 tortuguitas. Salen otras 2, 3 en otro momento. Bueno, se comen esas 2 o 3. Salen otras 2 o 3 en otro momento. Y así sucesivamente no llegaría ninguna al agua.
¿sí? Serían como presas relativamente fáciles. ¿Tá? En cambio, al aparecer todas juntas, correr todas juntas al mismo tiempo, algunas llegan. Ahí les puse también el ejemplo de las chicharras, ¿no? Las chicharras, ese bicho que ven ahí, para no siempre hablar de las tortuguitas, es el que escuchamos en el verano, que hace ese ruido típico sonido de la hora de siesta de verano, ¿sí? Son chinches o son parientes de las chinches, ¿no? Tienen larvas, los estadios que ven abajo, los 3 primeros son las larvas viven bajo tierra, se alimentan de las raíces, ¿sí? Una vez que la larva está lista para que salga el adulto, trepa la corteza de los árboles, tiene unas patas como ganchudas que van trepando la corteza de los árboles y aparecen los adultos, que es el bicho que ven ahí. El adulto tiene ese órgano de canto, que es el que produce el sonido, un sonido muy power, y generalmente la emergencia de los adultos está sincronizada. Eso hace que los bichos aparezcan todos al mismo tiempo, necesitan cantar porque el canto es lo que permite la reproducción, pero hay tantos que los pájaros se van a comer esas chinches que encuentren, pero algunos se llega a reproducir y llega a poner los huevos. Esa es la idea y por eso la saciedad del depredador. Aprovechando estas respuestas funcionales de tipo 2 y de tipo 3. Eso con respecto a las presas, ¿no? Pero los depredadores también, como dijimos, era un fenómeno de coevolución y también tienen estrategias que van a favorecer la depredación, muchas de las cuales son compartidas con las presas. No sé, por ejemplo, coloraciones crípticas, ¿no? Muchos depredadores también tienen coloraciones que permiten camuflarse con su entorno y evitar que las presas los detecten. Muchos depredadores también tienen formas similares a su entorno para evitar que las presas los detecten. Déjenme ver si les puse algo de todo eso. No. Por ejemplo, pueden buscar mantis religiosas, algún documental de YouTube, van a ver que hay unas mantis que son súper lindas y que tienen formas muy raras y que se parecen a orquídeas. Entonces el bicho espera, ¿no? Espera camuflado con la flor a que se acerque a algún polinizador y lo agarra, ¿no? Entonces todo eso también existe en los depredadores. Ahora bien, hay algunas estrategias que están vinculadas en cómo cazan los bichos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la emboscada, el acecho y la persecución. La emboscada, la mantis que les expliqué recién, es una estrategia de emboscada que implica esperar a que la presa se acerque, ¿sí? Digamos, obviamente que en términos de costo-beneficio es una estrategia que tiene poco éxito porque implica esperar, pero al mismo tiempo es poca la inversión de energía que yo hago, porque estoy quieto, esperando, hasta que se acerque una presa. Cuando se acerca, la agarro. Suele tener poco éxito, pero se compensa con la poca inversión de energía que yo hago en la depredación. El acecho implica un ataque rápido. Hay un tiempo de búsqueda que quizás es más alto, ¿sí? Porque el bicho busca a su presa, una vez que la encuentra, tiene un ataque que es rapidísimo, ¿sí? Pero el tiempo invertido para esa persecución es mínimo, ¿sí? Suelen tener más éxito. Ahí les puse algunos pájaros que tienen esa estrategia. Van volando, van buscando, encuentran la presa, se quedan un segundito quietos y de repente ¡pah!, saltan y lo agarran, ¿sí? Y después, por último, la persecución, que implica directamente perseguir a la presa durante un tiempo largo. El tiempo de búsqueda suele ser más bajo porque en realidad son depredadores que viven cerca de sus presas, ¿sí? Pero lo que se invierte mucho tiempo ahí es en la persecución, en invertir energía para perseguir. Obviamente que estos son modelos muy extremos y en el medio hay un montón de cosas, un montón de ejemplos que es muy difícil de clasificar concretamente si es emboscada, acecho, persecución, ¿no? De hecho, muchos depredadores incluso hasta pueden combinar estrategias, ¿no? Para algunas presas hacen un acecho, para otras persecución.
pero es para que tengamos una idea de cómo se pueden comportar esos depredadores. Como mencionamos al principio de esta clase, la depredación no solamente implica la carnivoría. Nosotros hasta ahora vinimos hablando exclusivamente de la carnivoría, pero la herbivoría también es un modo de depredación, ¿sí? Hay una diferencia sustancial, que es que el herbívoro generalmente no mata a su presa, que serían las plantas que consumen. Pero es una relación sumamente importante, sobre todo a nivel comunidades, porque moldea el paisaje, ¿sí? De hecho, ahí tiene una foto donde vemos un alambrado en un lugar donde hay pastoreo y en un lugar donde no hay pastoreo. Los cambios que genera la herbivoría a nivel de la comunidad, sobre todo. Fíjense que ahora no estoy hablando de... no, digamos, esto quizás lo vamos a poder vincular con algo que lo vamos a ver la semana que viene, que son la estructura de la comunidad. La herbivoría es una relación de depredación que implica un moldeado del paisaje muchísimo más extremo que la carnivoría, o más directo que la carnivoría, ¿sí? Obviamente que el consumo de tejido vegetal va a tener un efecto concreto sobre la supervivencia de la planta y por lo tanto pueden afectarse de manera concreta la manera en que las plantas van a responder. Nosotros creo que en algún momento vimos, no me acuerdo para qué, creo que para competencia, vimos que muchas plantas pueden modificar la asignación de recursos. Entonces, una planta que, por ejemplo, está sometida a una presión de herbivoría muy grande, puede destinar recursos a modificar esas hojas, modificar la morfología foliar y defenderse de alguna manera. De hecho, hay defensas que van a tener las plantas frente a la herbivoría. Y nosotros cuando vimos adaptaciones vimos algunas. Por ejemplo, la presencia de espinas y aguijones. Transformar esas hojas o engrosar la cutícula para que tengan espinas y aguijones y eso haga que que disminuya la extracción o el consumo que puedan hacer los herbívoros. La presencia de compuestos secundarios. Muchas plantas generan sustancias tóxicas, ¿sí?, que evitan la herbivoría. Muchas plantas desarrollan productos poco digeribles. Ya sabemos que digerir celulosa es muy complicado, entonces muchas plantas engrosan, tienen cutículas mucho más gruesas que disminuyen la calidad del alimento, entonces hace que sean menos palatables, ¿tá? Entonces la herbivoría es una relación muy interesante a nivel comunidad porque moldea el paisaje y además de que encontramos ejemplos de defensas que tienen los herbívoros frente a sus depredadores, ¿sí? Con esto cerramos la relación de depredación y vamos a trabajar un poquito con las otras dos relaciones que nos queda ver hoy, que es el parasitismo y el mutualismo, ¿sí? Algo habíamos hablado también de parasitoidismo, ¿sí? Vimos algunos ejemplos, pero no vamos a interiorizarnos mucho en eso, porque no hay tantos estudios a nivel ecológico, ¿sí? A nivel biológico, de cómo son las relaciones que se establecen. Sí hay cosas interesantes de parasitoidismo respecto de control de plagas y demás, pero nosotros vamos a centrarnos o vamos a hablar un poquito muy general de parasitismo y algo un poquito más en detalle de mutualismo, ¿sí? Habíamos definido que el parásito era una relación positiva para el parásito, negativa para su hospedador. El parásito se beneficia porque va a establecer una relación prolongada con su hospedador en estrecha asociación con él, del que va a obtener alimento, hábitat, dispersión o algún otro beneficio. El hospedador se va a ver perjudicado porque si bien habíamos mencionado que durante el proceso el hospedador, la idea es que no muera, porque si no el parásito se va a quedar sin el alimento, sin el hábitat, sin la dispersión, sin el refugio, lo que sea, suele salir lastimado de esta relación, ¿sí? Los parásitos tienen algunas características respecto de sus hospedadores, suelen ser más pequeños que ellos,
suelen tener ciclos de vida sumamente especializados, los parásitos, en estrecha asociación con el ciclo de vida de sus hospedadores y tienen altas tasas de reproducción. Es muy difícil generalizar esta relación porque hay un montón de tipos de parásitos diferentes. ¿Sí? De hecho, hay materias en la facultad que se llama parasitología, ¿no? Y uno cursa una materia específica de parásitos. ¿Sí? Vamos a ver algunas palabritas asociadas con esta relación. Podemos pensar que los parásitos, o podemos clasificar los parásitos según su tamaño, en macroparásitos y microparásitos. ¿Sí? Generalmente los macroparásitos, obviamente que va a depender un poco de los sistemas de clasificación que tengamos, pero hay bichos que son mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, una pulga, o pensemos en algo más grande, algunos de los parásitos intestinales, ¿vieron los nematodos, esos gusanos que a veces tienen los perros o las personas incluso, que podemos ver en la caca, o alguna garrapata? Eso pueden ser macroparásitos. Microparásitos son muchísimo más chicos, parásitos unicelulares, ¿no? como el del Chagas, por ejemplo, como incluso algunos virus y bacterias pueden ser considerados microparásitos, ¿no? Después tenemos parásitos que se llaman endoparásitos versus ectoparásitos, es decir, que viven dentro de su hospedador o que viven fuera de su hospedador, ¿no? Dentro del hospedador tenemos, por ejemplo, la lombriz solitaria o algún parásito intestinal que vive asociado al intestino. Eso podría ser un endoparásito. Algunos, el de la fiebre amarilla, el del Chagas, que viven asociados o que están en el torrente sanguíneo. Algunos son... viven asociados al músculo, por ejemplo, el parásito de la triquinosis. Y después tenemos ectoparásitos, que viven fuera, pulgas, piojos, garrapatas, ¿sí? Que viven fuera de su hospedador. Existen plantas parásitas, también ya vimos cuando hablamos de parasitismo en plantas, hablamos de plantas holoparásitas y hemiparásitas. Existen cleptoparásitos, ¿no? Por ejemplo, esto se da en aves, ¿no? Que lo que hacen es, por ejemplo, en un nido de una especie, una ave parásita sacaría los huevos, tiraría los huevos, pondría sus huevos en ese nido y dejaría sus pichones para que los cuide otra especie, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en algunos tordos, es común. Después hay palabras asociadas en función del ciclo de vida que tengan los parásitos. Hay ciclos de vida que suelen ser muy complejos, ¿no? Donde yo tengo hospedadores definitivos, que es donde el parásito se reproduce, y a su vez hospedadores intermediarios, ¿no? Y esos hospedadores intermediarios cumplen otras partes de su ciclo vital, no la reproducción, ¿no? Pero cumplen otras partes de su ciclo vital, por ejemplo, la dispersión, el crecimiento, la maduración, ¿no? Y el viaje entre un hospedador definitivo y un hospedador intermediario lo pueden dar otro hospedador que se conoce como vector, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos de enfermedades transmitidas por los mosquitos. ¿Sí? Un mosquito que actúa como vector transmite esa enfermedad a un hospedador definitivo donde se desarrolla la enfermedad, ¿sí? Así que suelen ser sumamente complicados. Por eso es que no existen modelos. Dame un segundito. Un minutito y ya retomo la clase.
disculpen. Bueno, entonces, por eso, como es una relación sumamente complicada, no suele haber modelos que nos o que trabajen con las dinámicas poblacionales de los parásitos y de los hospedadores. ¿Sí? Sí podemos pensar en cómo actúan los parásitos frente a sus hospedadores, ¿no? Y podemos decir que algunos parásitos pueden actuar como un mecanismo denso e independiente, es decir que ya sabemos que los mecanismos densos e independientes no son mecanismos de regulación, sino que van a modificar las tasas de reproducción y de mortalidad de los hospedadores, pero no van a regular el crecimiento, no van a tener un efecto regulatorio. ¿Sí? Generalmente esto se puede dar con parásitos que se introducen en una población que no tiene defensas parasitarias, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que sucede con el COVID, vemos, está bien que estamos hablando de un tipo de parasitismo que algunos autores incluso no los consideran, ¿no? Pero considerémoslo, digo, porque son muchos virus y demás no son considerados parásitos en términos estrictos porque tienen otras complicaciones, ¿no? Pero si lo pensamos, si lo consideramos, vamos a ver que es un parásito nuevo que se introduce en una población, en este caso de personas, que no tienen defensas contra ese virus. Lo que sucede es que obviamente se modifican, en este caso, las tasas de mortalidad, ¿sí?, de la población, pero no está actuando con un efecto regulatorio. Vemos que la población, las tasas de mortalidad aumentan, no importa, pero no hay una regulación del crecimiento poblacional, sino que podemos pensar que para no decir, digamos, no quiero meterme en temas, pero es un mecanismo denso e independiente. Pero algunos otros parásitos pueden actuar como un mecanismo denso dependiente, que van a modificar esas tasas de reproducción y de natalidad de los hospedadores, ejerciendo un efecto regulatorio, ¿sí? Y esto sucede generalmente con infecciones parasitarias nativas, donde observamos, por ejemplo, un aumento de la población de hospedadores. Eso va a ir acompañado de un aumento de los parásitos que van a tener un efecto sobre la mortalidad y la natalidad, que va a hacer que la población de hospedadores decrezca, lo que va a llevar a que la población de parásitos también decrezca y permitir a esa población de hospedadores volver a crecer y volver a llegar a su capacidad de carga, ¿no? Acá les puse algunos ejemplos: la rabia, el moquillo en los perros. Es muy común también con algunas enfermedades transmitidas, digamos, con algunos ectoparásitos como las garrapatas, ¿no? Digamos, el tema con los carpinchos, por ejemplo, ¿no? Ahora que los carpinchos, ya seguramente todo el mundo sabe lo que es un carpincho, sobre todo por lo que pasó hace poco, pero es un roedor, ¿no? Digamos, y como todo roedor, tienen tasas de reproducción sumamente altas. Es un bicho que tuvo una disminución poblacional bastante grande, sobre todo en algunas partes de nuestro país, principalmente porque se consumía, ¿no? Sobre todo por la piel, por el cuero y para consumo. En algunas zonas donde se empezó a controlar la caza de carpinchos, o en algunas áreas protegidas, sobre todo el litoral, por ejemplo, podemos pensar en Corrientes y demás, las poblaciones empezaron a crecer exponencialmente porque son roedores y porque tienen tasas de reproducción altas, ¿no? Y el problema que tenía, o uno de los problemas que había, era que sus depredadores naturales no estaban, ¿no? Por ejemplo, el yaguareté. Entonces no había mecanismos de regulación. Pero empezaron a ver que un mecanismo de regulación de estas poblaciones eran las garrapatas. Cuando las poblaciones de carpinchos crecen exponencialmente, la población de garrapatas crece zarpado, lo que hace que los bichos empiecen a rascar, se empiecen a lastimar y demás, y empieza a aumentar la mortalidad y lleva a que los bichos mueran. También modifica las tasas de
natalidad, ¿no? Digamos como, pero el efecto más concreto sobre las tasas de mortalidad. Y eso va a disminuir la población de carpinchos, manteniendo o actuando como un mecanismo regulador, un mecanismo denso dependiente. ¿Por qué es denso dependiente? Porque a mayor cantidad de carpinchos, mayor va a ser el efecto, baja la cantidad de carpinchos, baja el efecto. ¿Sí? Cosa que no pasa en el caso anterior. ¿Ah? En el libro tienen algunos ejemplos. No me interesa que aprendan ningún ciclo, ningún ejemplo concreto. Es una relación muy interesante que si les interesa les puedo dar un montón de información. En el libro lean este capítulo, sobre todo la primera parte que tiene estas definiciones de micro, macro, endo, ecto, con algunos ejemplos. No se metan tanto en los ciclos, piensen más en la parte de regulación. En el libro tienen una parte de regulación. En la edición más nueva esa parte está un poquito más ampliada, ¿sí? Lean principalmente eso, ¿tá? Respecto del mutualismo, que es la última relación que vamos a ver hoy, también es una relación muy interesante. La habíamos definido como una relación en la que se beneficiaban ambas especies. Y existen muchísimas maneras de clasificar las relaciones mutualistas. Y tienen que tener cuidado un poco con esto, porque a veces en los libros, sobre todo, puede estar medio confuso, pueden usar distintos sistemas de clasificación. Yo más o menos elijo uno para ordenarlo, ¿no? Para que ustedes vean la diversidad de relaciones mutualistas que hay, qué cosas considerar, ¿sí? Podemos pensar en el mutualismo según el grado de dependencia que tengan las especies, ¿no? Y ahí tenemos mutualismos obligados y mutualismos facultativos, ¿no? Hay especies que no pueden existir sin su mutualista, ¿no? Muchas especies de bueno, el caso quizás más extremo son los líquenes, donde son asociaciones simbióticas entre algas y hongos, ¿no? Que viven tan asociados que no pueden existir uno sin el otro, ¿no? De hecho, los líquenes es hasta considerado un grupo aparte. Casos no tan extremos, podemos pensar alguna especie de polinizador que sea específico de una planta particular, ¿no? Entonces, esa planta tiene que ser polinizada por ese polinizador únicamente, no puede ser polinizado por otro. Y ese polinizador es tan específico en esa planta que no puede polinizar otra, no puede obtener su alimento de otra planta. Entonces ahí se establece un mutualismo obligado o forzoso. La mayoría son facultativos o no forzosos, ¿no? Una abeja con una flor es un mecanismo facultativo, porque a la abeja le da lo mismo que sea esa flor o cualquier otra especie de flor, generalmente, ¿sí? Después tenemos según el grado de especificidad de la interacción. Hay interacciones que son mucho más específicas, entonces son especialistas, o mutualistas que son más generales. El caso anterior, los forzosos suelen ser muy especialistas, mientras que los no forzosos suelen ser más generales. Y después según cuánto dura la interacción. Entonces ahí yo tengo mutualismos simbióticos y asimbióticos. Si la interacción es estrecha y dura mucho, es un mutualismo simbiótico. Si viven en íntima asociación. Si no, es asimbiótico. Lo que sí me interesa que tengan en cuenta es que las relaciones o la simbiosis no es sinónimo de mutualismo, ¿sí? No lo asocian. Al menos para nosotros, también hay un montón de definiciones de simbiosis. Una simbiosis se define estrictamente como una asociación estrecha entre dos especies. Esa asociación no necesariamente tiene que ser positiva. Por eso digo, no son sinónimos. Un parásito, un endoparásito, es simbiótico con su hospedador, porque vive en estrecha asociación. Yo tengo un parásito intestinal prendido a la pared de mi intestino, se establece una simbiosis. Vive en estrecha asociación con su hospedador. ¿Es favorable? No, es un parasitismo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que simbiosis no es sinónimo de beneficio, sino que simbiosis se define por la duración de la interacción, ¿sí? Esa interacción, si es larga y es estrecha y vienen asociados estrechamente, bueno, es una simbiosis. Si además se benefician, es un mutualismo simbiótico, ¿sí?
¿Por qué se asocian las especies? ¿Qué buscan en esta relación mutualista? Digamos, en la depredación es fácil pensar, uno busca alimento, ¿no? En la competencia, bueno, van a competir por diferentes recursos limitados, ¿tá? En el parasitismo generalmente busca alimento, dispersión, pero en el caso de los mutualistas, ¿por qué se asocian? Bueno, infinidad de causas, muchas de ellas vinculadas con alimento, ¿no? Por ejemplo, la polinización, ¿sí? Las abejas, en ese caso, están buscando alimento y el beneficio que obtienen las plantas es la polinización, justamente el transporte de polen hacia una especie, hacia un individuo que sea hembra y que se pueda producir la reproducción. También puede ser para la dispersión de semillas. Las aves obtienen muchas veces el beneficio, aves o algún herbívoro, el beneficio de el alimento y la planta obtiene el beneficio de la dispersión de las semillas. La defensa, ¿no? Ahí tienen, no se nota, pero es una planta con hormigas, ¿no? Muchas veces las plantas segregan una sustancia azucarada que atrae ciertas hormigas y esas hormigas defienden a esa planta, ¿sí? La protegen de herbívoros, por ejemplo. La limpieza, ¿no? Muchas veces ahí tienen ejemplos de peces, ¿no? Que limpian los dientes, la boca, la piel, ¿no? de otros peces y a cambio obtienen alimento, nutrientes, ¿no? Especies que se asocian para obtener nutrientes, muchas bacterias en algunas raíces, muchos algas con anémonas, ¿no? Existen, digamos, obviamente que al haber tanta diversidad de mutualismos, también es difícil generalizar, pero sí podemos establecer un modelo mutualista similar al que habíamos trabajado para la competencia para una relación no forzosa. Es decir, un mutualismo donde las especies se benefician, pero no es una relación forzosa, es decir, que pueden existir en ausencia de su mutualismo. Si están juntos, mejor y se benefician, ¿sí? La construcción del modelo es muy similar al de competencia, de hecho partimos de los mismos supuestos, con crecimientos logísticos, donde hay coeficientes, en este caso no son de competencia, sino coeficientes de mutualismo, que vamos a llamar 2,1 y 1,2, ¿sí? Que son constantes, y ese efecto positivo va a depender de la cantidad de individuos mutualistas que haya. Teniendo en cuenta esto, incorporamos este término positivo a las ecuaciones de crecimiento logístico y obtenemos estas dos ecuaciones. Fíjense que la ecuación, si ustedes agarran ahora la de competencia y la ponen ahí al lado, es exactamente la misma, con la diferencia que al coeficiente lo llamamos diferente, le ponemos otra letra, alfa 2,1 en lugar de, y alfa 1,2 en lugar de alfa y beta, y el término ingresa sumando en lugar de restando, porque hay un beneficio, ¿sí? O podemos pensar que ingresa sumando porque hay un beneficio. El funcionamiento de ese término es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que decimos es que en presencia de la otra especie, la capacidad de carga se va a ver aumentada. La cantidad de bichos que pueden haber en ese lugar va a ser mayor porque se están beneficiando. Porque obtienen alimento, porque obtienen nutrientes, porque obtienen lo que sea que obtengan de ese mutualista. De hecho, cuando hacemos las isoclinas, ¿sí? Vamos a ver que, fíjense, si vemos la línea azul, fíjense que el punto donde corta al eje X, la línea azul es el punto K1. A medida que empieza, ahí yo tengo una cierta cantidad de individuos de N1 y no tengo individuos de N2. A medida que empiezan a aparecer individuos de N2, o de la especie 2, lo que voy a ver es que la cantidad de individuos que voy a tener de la especie 1 puede aumentar o es mayor, y va a ser mayor producto de que hay un beneficio que se obtiene de la presencia de la otra especie. Fíjense, si yo trazo las dos isoclinas en función de estas ecuaciones, voy a obtener un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es estable. Y fíjense que ese punto de equilibrio estable, si yo proyecto, como está hecho en el gráfico, hacia el eje X y hacia el eje Y, voy a ver concretamente el beneficio que obtengo. ¿Por qué?
o que obtienen las especies, porque voy a ver que en presencia del mutualista, la población 1 va a poder tener más individuos que su capacidad de carga, o que va a poder tener más individuos que los que habría si estuviese sola esa especie. Fíjense que si esa línea que yo proyecté desde el punto de equilibrio estable hacia la especie 1, fíjense que el número que voy a tener ahí va a ser mayor que K1. Y eso me está indicando que voy a tener más individuos en presencia del mutualista que los que habría si estuviese solo. Eso es porque el mutualismo beneficia a la especie y hace que haya más individuos que la capacidad de carga, que es lo que vemos en los gráficos de la derecha, donde tenemos esas curvas de crecimiento logístico en ausencia de la especie y en presencia de la especie mutualista. Fíjense cómo en presencia de la especie mutualista cambian las condiciones y la capacidad de carga aumenta, ¿sí? Producto del beneficio que va a obtener esa especie. Al igual que cualquier modelo de Lotka-Volterra, con esos diagramas, esas isoclinas, podemos evaluar qué es lo que pasa en cualquier combinación de N1 y de N2 con las con cada una de esas poblaciones. Entonces voy a ver, por ejemplo, no sé, en el punto de arriba a la izquierda, voy a ver que estoy por encima de la capacidad de carga de la especie 2, de la especie amarilla, estoy por encima de la capacidad de carga, por lo tanto la especie 2 va a decrecer. Y con respecto a la especie 1 estoy por debajo de la capacidad de carga, estoy a la izquierda, entonces la especie 1 va a ir creciendo. ¿Sí? La idea es que es un equilibrio estable. ¿Tá? Con esto llegamos al final de la clase de hoy, donde terminamos de ver todo relaciones interespecíficas. Recuerden que estamos comenzando el estudio de las comunidades. Vimos en la semana pasada un pantallazo de cuáles eran sus propiedades emergentes y nos adentramos en el mundo de las relaciones interespecíficas. Vimos cuáles eran, analizamos la competencia, la depredación, el mutualismo, el parasitismo. Además hablamos del comensalismo, además hablamos del parasitoidismo. Desarrollamos modelos para alguna de esas relaciones, ¿sí? Entendimos que es una propiedad estructural y es una propiedad funcional también, porque fíjense que estructuralmente podemos decir, bueno, esta especie compite con esta, este depredador depreda esta especie, pero también es una propiedad funcional, en tanto que pueda analizar dinámicas poblacionales y cómo se modifica esa relación con el tiempo, ¿sí? La semana que viene vamos a trabajar con el resto de las propiedades emergentes de las comunidades, que es la estructura física, biológica y la sucesión, ¿sí? Con eso vamos a ir cerrando comunidades, si no me equivoco, la semana que viene. Si no me equivoco, puede ser que... A ver. Recuerden que la semana que viene van a volver a tener encuentros sincrónicos. Aprovechenlo porque no falta mucho para los exámenes. ¿Sí? La semana que viene, la semana del 22, vamos a ver sí, comunidades, propiedades emergentes. ¿Está? Bueno, chiquis, saludos. Buena semana, lo que queda de la semana. Nos estamos viendo.